Bienvenidos a La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Hoy dialogaremos con Juan Bautista Dusaide. Es un escritor nacido en Mar del Plata que actualmente vive en El Tigre. Ha trabajado como piloto de buques de carga general, petroleros y graneleros. Publicó las novelas Canaca en 2004, Lejos del Mar en 2012 y La canción del naufragio en 2015. Sus libros de cuentos son Contra la corriente, de 2009, Confín, de 2011, y Noche cerrada, mar abierto, de 2018. También ha compilado las antologías dedicadas a relatos del mar, cuentos de navegantes y abordajes literarios. Hoy conversaremos sobre su último libro, publicado por Leteo, Vuelta encontrada, y también sobre su libro de ensayos Alrededor de Haroldo Conti, que publicó en Sudestada en su colección Cuadernos. Es el pueblo más lejano de acá. Antes de conversar con Juan Bautista Dusaide, María Domínguez leerá un poema de Mary Oliver. Y después, Pablo Solo Díaz nos hablará de dos poetas, Luis Domingo Vero y Wenceslao Varela. Y vamos a escuchar las letras y la música de Sofía Viola. Ella mezcla su estilo arrabalero, rockero y tropical con ritmos argentinos. Elegimos canciones de sus discos La huella en el cemento, Júbilo, Te santifico, No te conozco y A mí no. Iba cantando al aire, iba cantando al agua, mi pie sobre la tierra, iban bailando, iba cantando al fuego, y la chispa encendía. Iba cantando al sol y me topé con tu abrazo. Me invadieron los versos y una inmensa alegría. Siento de mariposa, dicen vivir un día. ¿Cómo es que será quererte? ¿Cómo es que será que el sol nace en cada amanecer y despierta en mí el amor? Estaba el aire, ay, rica el agua del río azul, café de las casitas, sí, y la nube llorando sin mar, y la nube llorando sin mar, y la nube llorando sin mar. Qué lindo si le cuida cuando regrese un día. Si el corazón se quiere quedar, se eriza la piel mía. ¿Cómo es que será quererte? ¿Cómo es que será que el sol nace en cada amanecer y despierta en mí el amor? Todo el amor que viene y que va, todo el amor me vino a buscar, todo el amor pasó por acá, todo el amor y luego se va, todo el amor, no sé qué le pasa, todo el amor que venga, venga, todo el amor que venga y arde todo el amor. ¿Cómo es que será quererte? ¿Cómo es que será que el sol nace en cada amanecer y despierta en mí el amor? ¿Cómo es que será quererte? ¿Cómo es que será que el sol nace en cada amanecer y despierta en mí el amor? Bibliófilos, perseguidores de libros, constructores de bibliotecas, ermitaños de la lectura, escritores, editores, libreros. Microlecturas en La Flor Azul, un poema de Mary Oliver, Gansos salvajes. No tenés por qué ser buena, no tenés por qué caminar de rodillas cientos de kilómetros a través del desierto
arrepintiéndote. Solamente tenés que dejar que el suave animal de tu cuerpo ame lo que ama. Contame del dolor, tu dolor, y yo te contaré del mío. Mientras tanto, el mundo sigue girando. Mientras tanto, el sol y los nítidos cristales de la lluvia atraviesan los paisajes, las llanuras y los bosques profundos, las montañas y los ríos. Mientras tanto, los gansos salvajes, en lo alto del cielo, puro y azul, vuelven a casa otra vez. Quien quiera que seas, no importa cuán sola estés, el mundo se ofrece a tu imaginación. Te llama como los gansos salvajes, áspero y apasionado, anunciando una y otra vez tu lugar en la familia de las cosas. Un, dos y... Ellos vienen por las calles verdes, hombres, hombres verdes, con intención de matar a los que quieran su pan. Vuelve el verde militar con las ganas de aplastar al que quiera educación, al que quiera libertad. Son soldados sin el sol, son los dados de un señor que le ordena matar al que quiera celebrar. Si quieres pasarla bien, lejos de ellos ha de ser. Son soldados sin amor los que vienen a marchar, imponiendo su cañón, solo esperan la señal. Niño, niña, ya sabrán que las armas matarán, asesino quedarás si disparas pim pum pam. Son los verdes militares los que vienen a atacar, dicen defender la paz, disparando pim pum pam. Si quieres pasarla bien, lejos de ellos ha de ser. Dicen defenderte a vos, a tu mami y tu papá, que si arman rebelión, los verdes dispararán sin pensar, pim pum pam. Nos vendrán a fusilar los que vienen atacando, no los dejemos pasar. Nos matarán, pim pum pam. Nos matarán, pim pum pam. Nos vienen a fusilar, son soldados, pim pum pam. Nos vienen a asesinar, son soldados, pim pum pam. Estamos para dialogar con Juan Bautista de Usaide. Él es escritor, ya lo presentamos, pero podemos volver a decir que ha escrito unas novelas que son Canaca, Lejos del Mar y La Canción del Naufragio, también libros de cuentos, también ha compilado antologías, también un libro de ensayos sobre Haroldo Conti. Vamos a saludarlo. ¿Cómo está, Juan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien por acá. Bueno, con muchas ganas de conversar con vos sobre tu último libro, Vuelta Encontrada, publicado por Leteo, que lo hemos leído con mucho gusto y con muchas... Es un libro que deja muchas cosas para conversar. Es más allá de la cuestión del género del libro, que es un tema también del cual podemos hablar, me parece que es un libro inquietante, muy poético, muy referido a la naturaleza y a la condición humana, y que habla de un tema sobre el cual vos has escrito mucho, que es los hombres de mar. Primero preguntarte cómo te has sentido después de esta publicación, qué repercusiones, que sé que ha llevado mucho trabajo. Bueno, las repercusiones hasta el momento fueron nulas,
No. Lo cual, obviamente a toda persona que escribe le gusta que tenga alguna repercusión, es una especie de mensaje en una botella. Al mismo tiempo, como siento que es un libro un poco fuera de agenda, me confirma y digo, bueno, no estaba tan errado. O sea, si hubiera tenido una inmediata repercusión, me hubiera inquietado bastante, hubiera pensado, creí que estaba haciendo algo y no tenía nada, pero nada que ver. Sentí también una especie de vacío cuando se publicó, porque es un libro que tiene mucho trabajo con el editor también, y sobre todo me puso muy contento que el libro saliera por la editorial de Teo, que me parece un emprendimiento impresionante, y por su editor, Christian Kupchik, que es narrador, poeta, traductor, y más allá de que todo eso lo hace muy bien, es sobre todo un editor inmenso, y yo jamás conté con una mediación como la que tuve a partir de él para publicar este libro, ¿no? A ver, doy una pista nomás. El libro en un momento tenía más de 350 páginas, y gracias a su guía muy sigilosa, muy sutil, pero muy precisa, llegó a este que es el que leíste. Es un buen punto arrancar por ahí, porque realmente si tiene algo que me parece significativo el libro, vamos a hablar de varios aspectos, pero ese es que se nota que está pulido el libro, trabajado al extremo, porque casi que los textos son, bueno, todos son muy poéticos, algunas directamente son poesías, haikus, pero digamos, qué bueno que mencionás lo del editor, porque realmente si hay algo que me llamó, o sea, lo que más me gustó del libro fue eso, digamos, notar que el escritor, y realmente es para felicitarte, porque hoy en día tomarse el tiempo, primero para escribirlo, luego para conversarlo y corregirlo, y después para pulirlo, no sucede siempre, y como vos decís, no siempre uno encuentra un interlocutor, un editor. Me parece que es como es muy impresionante cuando uno lee un libro que en esta condición. Yo voy a insistir a fuerza de ser pesado en la sutileza del trabajo de Christian, ¿no? En algún momento me dijo, yo me lo guardé, me lo dijo porque me sabe un fanático de Moby Dick y él también lo es, el libro tiene que ser como un arpón. Y esto a mí me quedó clavado. Por fuera de esta idea fuerza del arpón, las reuniones de edición con Christian eran almuerzos en un lugar de Buenos Aires que no voy a mencionar para que por no ayudar giles, como cantaba Gardel, para que no se llene de gente, porque es un lugar prodigioso, entonces que se mantenga secreto. Y hablábamos de Stevenson, de Proust, de Conrad, de Jack London, de esto y del otro, y se pasaba el rato y no habíamos hablado del libro, y quizás a la pasada, como algo que no tenía demasiada importancia, hacía una mínima observación, muy mínima, y yo me volví a casa extrañado, me volví acá a la isla, y en el largo camino pensaba, qué raro, Christian me llamó para hablar del libro y no hablamos nada, y después me iba dando cuenta de que todo el tiempo habíamos estado hablando del libro y que me había tirado una serie de coordenadas como para que yo intentara trabajar a partir de allí, ¿no? Claro. Es muy bueno, es muy lindo eso que contás. Muy disfrutado. Claro, es muy lindo, es como indirectamente rodear el texto, pensar cosas alrededor del texto, digamos. Y es muy lindo lo que decís del editor y también de la tradición de escritores relacionados con el mar que vos retomás en toda tu obra y que es importante y que pareciera que en Argentina el mar, como que los argentinos vivimos bastante de espaldas al mar y sin embargo otra cosa que me llamó mucho la atención es que esa figura de un capitán, de un marino que ve, digamos, el país desde, no quiero decir desde afuera, sino desde el mar, es como, en un punto como también la visión de un escritor, esa visión que puede ver desde un costado. No sé, me parece muy interesante todo esto de la literatura del mar y la relación de nuestro país con el mar. Bueno, vos tendrás mucho para decir al respecto, pero me gustaría escuchar algo, aunque sea de eso.
Bueno, hay varias cosas. Hay un famoso, casi un dictum marxista, que plantea que a la civilización capitalista no hay que verla en las metrópolis, donde marcha ataviada con sus mejores lujos, sino en la periferia. El mar es un poco esa periferia, ¿no? Donde hay pero no hay leyes, donde todo el tema de la base material de la riqueza es absolutamente brutal y sin ningún disimulo, ¿no? Al mismo tiempo me parece que siempre las miradas laterales son muy interesantes. Una de las novelas argentinas que yo más admiro, que es una novela del mar y es una novela de la Guerra de Malvinas, y es también una novela fantástica, una novela escrita por una mujer, Patricia Rato, Trasfondo. Sí, y ella claro. logra contar la guerra desde un submarino, el submarino San Luis, que no ve nada de la guerra, ¿no? Porque solamente tienen el sonar para saber qué es lo que pasa afuera, y donde prácticamente no hay acciones de guerra, salvo en un caso, sino pura inminencia. Y sin embargo logra para mí narrar la dictadura como pocas o como ninguna novela. De todas maneras, estas son cosas, en mi caso, a posteriori, ¿no? Yo no pensé esto ya cuando estaba dando los últimos pasos de trabajo en el texto, acerca de qué podía ir o no la novela. Respecto al mar, algo que no quería dejar de mencionar, a mí me parece que lo que hay es una presencia problemática en la cultura, en la historia, en la política, en la economía, pero problemática pero innegable. Nuestro país se organizó y se sigue organizando desgraciadamente como un gran productor y exportador de materias primas, porque había vacas, había gauchesca, había gauchos y pudo haber gauchesca. ¿Por qué no hubo una marineresca? Claro. Forzando los términos, ya que era el único modo en que esa producción podía salir del país, era por barco. De hecho, el 90% de nuestro comercio exterior sigue saliendo por barco, solo que ya no en barcos de bandera argentina. Pienso en algunos, bueno, en todos los viajeros, ingleses, holandeses, bueno, los españoles obviamente, que escribieron sobre, bueno, la llegada a lo que hoy es nuestro territorio. Y no sé, también en alguna novelita como la de Fray Mocho, que tiene que en realidad no viajó él, pero que escribió sobre... como vos decís, la novela de Patricia Rato, que también que sí, que es maravillosa, que como decís es media fantástica, pero realmente no pareciera que no tenemos en la cabeza una tradición, sino referenciándola en literatura de otros países. Es extraño, ¿no? Bueno, vos has trabajado en esas antologías. ¿Qué hay de producción? Bueno, ya que estamos hablando de este tema, me parece interesante detenernos un minutito en eso. A mí me parece que esto no es así. Hay una gran producción, sí. No podía ser de otra manera. Me parece que hay una gran producción literaria argentina en relación con el mar. Y no solamente de autores un tanto marginales al sistema, sino de autores centrales. Te puedo nombrar que hay textos que tienen que ver fuertemente con el mar, y muchos, en Borges, en Roberto Arlt, en Sara Gallardo, en Mansilla. Podría seguir. Me parece que lo que ha venido sucediendo es que se privilegió lo que hablaba de otras cosas y no lo que hablaba del mar. Y de hecho nunca se leyeron como en un corpus. Una tradición se va formando porque se va leyendo de un modo como creando mapas, ¿no? Claro. Si estos textos se leen como mera curiosidad, como marginalia, uno dice, bueno, sí, hay una novelita de Patricia Rato, pero bueno, también hay una gran novela de Silvia Iparraguirre, está este texto de Fray Mocho que vos mencionás, en El mar austral. La de Silvia Iparraguirre, la de Jamie Button, ¿esa novela? La Tierra del Fuego, por no. supuesto, claro, de La Tierra del Fuego. Queda así muy linda esa novela también. De las estrellas, de Rawson, claro. del gran Rawson, pero digo, hay muchísimo. Es notable que, por ejemplo, desde la academia, recién el año pasado, una licenciada y ahora doctora en letras, que es Mercedes Alonso, se dedicó a leer una literatura argentina del mar y a pensar un corpus, ¿no? Esto es notable. O sea, recién en el siglo
XXI. Me parece que esto tiene que ver, que hay una presencia, pero es una presencia un poco negada, problemática. Sí, más una cuestión, te entiendo perfectamente, más una cuestión de la lectura que de lo que en realidad se escribió. Digamos, es un problema más de dónde ponemos la mirada. Bueno, y ya que estoy te pregunto, porque me parece interesante que cuentes un poco, porque a mí me gustan mucho los escritores que aparte de escritores han tenido, digamos, una experiencia, y yo sé que vos has sido marino, y ¿ya eras escritor mientras eras marino? ¿Eras lector? ¿Cómo maridaban esas dos cuestiones? No, mientras yo navegué no escribí nada que no fueran en los libros de bitácora obligatorios a cada guardia, o las cartas que mandaba, en aquella época en que se mandaban cartas en papel, ¿no? Estamos hablando, parece, de la prehistoria, pero sí. Hubo una revolución indudable en las comunicaciones. Creo que cuando perdí el mar, esto lo digo de modo fuerte, lo perdí, más allá de que seguí navegando a vela, haciendo kayakismo de travesía, etcétera, el mar era aquello otro que perdí, ¿no? La profesión del mar. Ahí es donde empecé a escribir. Yo en realidad navegué desde chico, pero navegué profesionalmente poco menos de una década. En realidad es una especie de vasos comunicantes bastante complejos. Yo nací en Mar del Plata, viví algo en Mar del Plata, en Necochea, frecuenté en alguna época también Gesell, donde trabajé como cartero en el María Belén. Nada de esto, por supuesto, hace que uno vaya a escribir acerca del mar o se vaya a embarcar. En mi caso, en particular, el relato oral de un tío abuelo mío, Rafael Duiseide, que naufragó en el lancha pesquera en las Islas Blancas, esto cerca de Bahía Camarones, me llevó a buscar otros textos que tuvieran que ver con el mar. Ese chico, en mi casa en las casas de mis abuelos había bibliotecas muy grandes, también mis padres eran muy lectores, y haber leído es lo que me llevó a querer ser marino profesional, lo cual hizo que viviera la profesión de una manera distinta, si se quiere un poco lateral también, soslayada, y recién cuando dejé de navegar profesionalmente empecé a escribir primero cuentos, después me inserté en el trabajo periodístico cultural, y después intenté con la novela, que la primera que se publicó es Canaca. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a escuchar un poco de música, pero vamos a hablar, a detenernos bien en Vuelta Encontrada, que hay muchas cosas muy lindas e interesantes para hablar sobre ese texto. Vamos a escuchar un poquito de música. Cuentan por allá tristes cholitas, vieron a los Andes escaparse con la mar. Frías cabezas, trajes de cristal, se llevaron grandes olas, espuma pacífica. Yo viví en paz, hasta que los Andes capturaron a mi mar. Le doy mi salar, mis ovejitas, peces, frutas, flores, todo a cambio de mi mar. Debes contemplar que Huiracocha te regala un lago como espejo de la mar.
debo contemplar que Huiracocha me regaló un lago como espejo de la mar. Ay, luna vida linda, ay, luna vida linda, hoy mi llanto es dulce pues robaron a mi mar. Ay, luna vida linda, ay, luna vida linda, hoy mi llanto es dulce sin la sal de mi mar. Hoy mi llanto es dulce sin la sal de mi mar. Estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros, hablando con Juan Bautista de Usaide, y vamos a hablar sobre Vuelta Encontrada, su último trabajo publicado por la editorial Leteo. Bueno, quiero decir algunas cositas del libro para introducir un poco el asunto. Es un libro compuesto por capítulos, algunos breves, algunos más extensos, algunos narrativos, algunos más poéticos, algunos más descriptivos. A su vez, el texto está cruzado por haikus. Yo tiendo a pensar o a creer que es una novela, aunque tampoco sea necesario catalogar o definir así los libros. Pero bueno, como hay un protagonista y hay una especie de viaje, digamos, de ese protagonista, lo vamos viendo en distintas épocas y no sé, me parece que eso podría pensarse como más propio de la novela, pero no necesariamente es así. El libro también tiene unas imágenes muy lindas de un grabado cuyo autor está relacionado familiarmente con el autor del texto. Es una imagen que se va componiendo por partes y que finalmente se termina de armar hacia el final. Una imagen muy linda de unos marineros en un barquito, como pareciera que en el medio de una tormenta. Bueno, podemos, no sé, me gustaría preguntarte, Juan, cómo es muy interesante la vida de ese piloto, cómo pensaste ese personaje. Me parece que es como el hilo que junta un poco todo. Bueno, ese personaje, en relación a lo que te contestaba anteriormente, mi vinculación con los mundos del mar, tanto a través de la literatura y del arte como de la práctica de la navegación profesional, tiene variadas fuentes. Por supuesto, unas cuantas fuentes literarias. El necio capitán McGuire, de la novela Tifón, una de mis favoritas de Conrad. Seguramente algo del capitán Ahab de Moby Dick, el corto maltés, el capitán Crozier de la serie de Terror. Seguramente un poco de todos estos personajes de la literatura andan por ahí. Bastante de Macrol el Gaviero, del colombiano Álvaro Mutis, ¿no?, que tiene una maravillosa saga de novelas vinculadas con el mar y los viajes. También algunos capitanes con los que navegué, creo que particularmente dos. Uno, el capitán González, casi homónimo, que era un capitán de IPF, digamos, de los duros de la vieja escuela, y otro, el capitán Diego Ginaca, con quien aprendí muchísimo. Era otro tipo de carácter que el de González, más allá de que González, a mí, como era el más jovencito a bordo, me trató muy pero muy bien. Ginaca fue el maniobrista más impresionante que vi en mi vida, ¿no? Qué sé yo, en medio del Golfo San Jorge, con bastante viento, venir cargados de Bahía San Sebastián en Tierra del Fuego, en un barco de casi 200 metros de eslora, y para barlearnos a otro barco al que le pasábamos el producto por manguerones, dar solamente 2 órdenes, ¿no? Y que el barco, como un perro mansito, quedara uno al lado del otro. Esto es prodigioso, casi sobrenatural.
Digamos que de ahí me parece que viene el personaje. Vos la pensás como una novela y a mí me gusta que la lean como quieran, va. Claro. Creo que tal vez pueda leerse como una novela. Yo soy un lector tardío de novela, más allá de que leí novela toda mi vida. Creo que tendía a ser más un lector de poesía, que me quedaba con determinadas cositas y no terminaba de entender la estructura novela, y sobre todo no me gustaban los tiempos débiles de la novela, ¿no? Casi como quien prefiere al partido de fútbol ver las jugadas más importantes y los goles, no el partido entero. Recién pesqué lo que era leer novela muy de grande, y me parece que eso se nota en la escritura, donde prácticamente no hay transiciones, ¿no? Son todas como si fueran estampas de momentos fuertes, sean más de acción o más contemplativos, pero en todos casos momentos fuertes. Creo que también tiene que ver con la forma compositiva, que fue un collage, en buena parte, 60-70% de textos que yo había escrito previamente y publicado, y que me desagradaban, me generaban una profunda incomodidad haber publicado eso, pero me quedaba con algo. Y entonces recorté ese algo y fui armando un collage, y atribuyéndoselo a Gonzaga, y después fui pensando, por eso digamos que la cronología es al revés, Sí. que es toda la alucinación de un capitán enfermo a punto de morirse, que empieza a rememorar su vida, ¿no? Por eso va hacia el otro lado y como en loop. Por supuesto, lo de las ilustraciones a partir del grabado Pescadores en la Tormenta, de mi abuelo Severino Reyero Alonso, intenta hacer una metáfora un poco de lo que es el texto, ¿no? Que aparecen primero fragmentos, es muy fragmentario, y en todo caso uno al final puede rearmar el lector una totalidad. Sí. Si de adscripción genérica se trata, yo lo pensaría, o sea, como un haibun, ¿no? Ese género que escribían los autores de haikus, que era como un diario de viaje en prosa bastante lírica, y algunos haikus. Son muy famosos los de Matsu Obaso, por ejemplo, particularmente Sendas de Oku, o Viaje por Caminos Secundarios. Sí, está muy presente. Bueno, porque también el texto, digamos, como vos decís, es verdad que salta de un momento narrativo a otro, como que es verdad que no tiene baches, digamos, por decir algo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y las historias que se cuentan son muy impresionantes, muy lindas también. A mí me gustó mucho, bueno, todo el tema de la naturaleza. Se ve que estar en el mar lleva a los hombres a observar el agua, el cielo, las estrellas. También los animales, es muy linda la presencia de los animales, linda, no, en algunos casos es terrible, pero por ejemplo cuando hay una matanza de ballenas y se ven todos los cuerpos de las ballenas flotando, las van esquivando, pero también es muy, muy bello cuando hay una tormenta de estrellas y esa tormenta de estrellas remite a otra y esa remite a otra y así se arma una historia, como vos decís. Así como la novela va como del presente hacia el pasado, también en esa microhistoria se remite a un barco y a otro barco más viejo y a otro barco más viejo. Digamos, tiene como muchos detalles del texto de preocupación en cuanto al armado y eso que vos decís de un collage que pareciera fragmentario, en realidad no es algo que, no quiero decir la palabra moleste, pero no es algo que interrumpa la lectura, sino por el contrario, te lleva. Bueno, no sé, me parece que está muy lograda y me parece que también son temas muy interesantes. El tema, bueno, con lo que te digo de la naturaleza, por ejemplo, no sé, bueno, habrás trabajado mucho en eso, cómo se corresponde un poco con la vida de los verdaderos marineros, ¿de dónde sale todo eso? En verdad, por lo menos en mi experiencia navegante, no era por lo general ni una preocupación, ni un gusto, ni algo que estuviera demasiado presente en los navegantes, por lo menos con los que yo navegué, ¿no? Sí, sí. En líneas generales era más vale un fastidio, porque la naturaleza es muy bella, pero digo, no es bonita, es sublime. Claro. Digo, está entre el máximo de belleza que uno puede soportar
y el daño y o la muerte proveniente de ese máximo de belleza. Me parece que esa forma de ver el mar tiene que ver con que yo llegué al mar no porque se ganaba buena plata, sino porque el mar me interesaba míticamente, narrativamente. No es que a fin de mes devolviera los sueldos, no, claro que no, pero digamos que había un interés que era otro. Si no se hubiera ganado mucha plata, igual me hubiera interesado navegar, no tenía una idea extractivista de los barcos. Son muy pocos los casos en los que me encontré con alguien que realmente me sorprendió por una mirada sobre lo natural y sobre lo sublime, sobre todo, ¿no? Sobre ese filo muy, pero muy estrecho entre lo que es terriblemente hermoso y lo que es terriblemente letal. Yo al respecto tengo una pequeña historia que nunca usé, creo que nunca usé, por ahí la metí atribuyéndose la otra en el libro, no lo recuerdo. Una vez navegando a vela hacia Puerto Madryn, entrando al Golfo Nuevo, nos agarró una tormenta muy, pero muy fuerte, pasó de calma chicha absoluta a más de 100 kilómetros por hora de viento, y una de las personas con las que compartía la navegación, vamos a guardarnos el nombre, que era un excombatiente revolucionario, es interesante mencionar esto porque era muy un hombre de acción, mientras luchábamos por izar una vela de mesana, me dice: fíjate qué color, Juan, valió la pena haber venido hasta acá, aunque sea por ver este color, lo cual era notable, y en ese momento él me había ganado a mí, porque yo estaba bastante preocupado en ver cómo podíamos zafar de hacernos pomada contra los acantilados, porque el viento estaba muy tormentoso del este, al revés de lo que suele ser en la Patagonia, que es oeste, sudoeste, y él me viene a señalar este color, y ese momento me pareció fabuloso. Sí, verdaderamente valió la pena todo eso por ese color que no había visto antes y que no volví a ver después. Hay ahora que decís de esta camaradería entre marinos, bueno, a mí me llamó la atención en una de las páginas de Vuelta Encontrada, unas menciones alcanzó a reconocer, dice, a Strach, Reninqueo, Krupa, Aksat, son todos nombres conocidos, como un guiño, me llamó la atención, que bueno, esa camaradería entre marinos también exista en la amistad de personas conocidas. Me gustó ese guiño, me parece que esos ambientes tan masculinos también son lugares propicios para las historias, más que para la escritura, para las historias. Sí, a mí sin embargo me parece que hay en Gonzaga algo que me parece a mí, no lo sé, me lo debiera reponer o no discutir una lectora, algo fuertemente femenino en el piloto y luego capitán Gonzaga, que yo lo vinculo con su orfandad. Acá no se cuenta que es un huérfano, pero en el libro de cuentos anterior, Noche cerrada, mar abierto, donde aparece Gonzaga, se cuenta que él es un huérfano, y yo lo vinculo a eso, ¿no? Que tiene una cosa que lo hace, digo, él es un gran capitán, digo, ha sido un piloto destacado también, pero tiene algo que no encaja del todo con ese grupo, que es un grupo, sí, es un grupo homosocial, son todos hombres, porque a mí digo, como yo prácticamente navegué en tripulaciones que eran solo de hombres, las mujeres eran una excepción, me resulta bastante poco creíble para mí mismo escribir barcos donde pululen las mujeres como tripulantes, ¿no? Es una limitación mía, pero sí siento que hay un principio muy, muy femenino en ese personaje. ¿Eso ha cambiado hoy en día en las tripulaciones? ¿Hay más mujeres o todavía eso sigue siendo más al estilo de antes? Sí, hay más mujeres. De hecho, yo navegué, por ejemplo, en barcos soviéticos, llegué a estar en la pesca en barcos soviéticos donde había bastantes más mujeres. De todas maneras, no voy a dar una buena noticia. El gran problema en el mar, argentino o no argentino, no es la presencia o no presencia de mujeres o el porcentaje de mujeres. Para comenzar,
Si yo tuviera una hija, la verdad no querría que trabajara en la pesca, digo, tal cual la pesca es, ¿no? Del mismo modo que no me parece un gran avance en la liberación femenina el ser una ejecutiva feroz en los mismos términos que son feroces los ejecutivos varones. Digamos que hay un gran problema hoy en día en el mar, que es mundial, que tiene que ver con la contaminación terminal, el agotamiento de las fuentes de proteínas a partir de la pesca, por una pesca indebida, y esto no va a variar si las tripulaciones fueran absolutamente femeninas. Digo, esto es una ilusión, tiene que ver con la forma capitalista de explotar el mar, ¿no? Al mismo tiempo, digo, algo que a mí me interesa bastante en el libro, a mí me interesaban los circuitos comunicacionales que hay en los barcos. Y en el caso en que navegué con mujeres, había un problema porque se sumaban a un circuito que no estaba pensado para ellas. Digamos que este era el gran problema de sociabilidad a bordo cuando aparecían mujeres. No es que no navegué con mujeres en barcos argentinos. En los barcos de YPF había a veces radiooperadoras, mujeres o comisarias de a bordo, y era bastante problemático, que no por las mujeres, o sea, más vale por los hombres, y sobre todo por todos esos circuitos que escapaban un poco a la voluntad individual de cada quien, eran estructuras que tenían bastantes años ya. Me quedé pensando lo que decías del extractivismo y cómo funciona la pesca, que hace no tanto han salido noticias, sobre todo de barcos chinos que no sé cómo se llama, pero son controlados o revisados en Uruguay y bueno, se habló incluso de prácticamente más que empleados de esclavos arriba de esos barcos. Es una realidad tremenda, ¿no? La forma en la que, bueno, lo que estás contando, cómo el extractivismo también, o quizás principalmente de las fuentes de proteína en el mar, es una realidad que por ahí no dimensionamos. Hay un libro excelente de un periodista de New York Times, de origen español, por no decir latino, que es una etiqueta gringa, Ian Urbina, que se llama Océanos sin ley. Con la banca económica, pero también simbólica del New York Times, el tipo viajó por todo el planeta, por los lugares más expoliados de todos los mares del planeta, y contó qué es lo que sucede ahí. Uno de los lugares donde él estuvo es el mar argentino. No es uno de los lugares donde se pesca de manera más brutal, donde menos control hay. El Estado argentino hace algunos discursitos de vez en cuando, atrapan un pesquero chino, pero verdaderamente de la democracia para acá, que es al menos de donde yo tengo relevo, nada se hace, tampoco se hacía demasiado en la dictadura, por supuesto. Y no solamente son los pesqueros chinos, los hay de muchas nacionalidades, y hay muchísimos españoles, muchísimos pesqueros españoles. O sea, esto parece que no fuera de muy buen tono decirlo, pero buena parte de la pesca pirata en nuestra zona es española y se apoya o bien en Malvinas o en Montevideo. Y mientras nosotros no ejerzamos una presión diplomática fuerte en donde podemos, que podría ser Montevideo, esto va a seguir sucediendo. Esta pesca, para que se den una idea, en este mismo momento está sucediendo, por supuesto en determinadas temporadas se intensifica, pero es todo el año. Hacen lo que se llama pescar a cubierta llena, ¿no? Me refiero a los barcos que son de arrastre, los poteros dedicados a pesca de calamar, que pescan con señuelos y luces, con el barco al garete, son otra cosa, pero los barcos con redes de arrastre, los buques factoría, cuando engancharon el cardumen, van haciendo lances, suben las redes llenas, las vuelcan en cubierta y no esperan para hacer otro lance que la fábrica haya podido procesar toda esa masa de pescado, que son toneladas. Vuelven a tirar la red. Y cuando es momento de subir esa nueva red a bordo, el pescado que todavía la fábrica no pudo procesar, se lo tira todo al agua, con lo cual está muerto, pero además semejante biomasa, no hay capacidad orgánica de rápidamente asimilarla, con lo cual se convierte en un contaminante. Bueno, así funciona realmente la pesca, ¿no? Y habría que preguntarse, yo ahora no lo recuerdo, pero tenía el dato, ¿cuánto sale un plato de merluza negra en Nueva York?
Claro. Eso es lo que termina determinando todo este sistema cruel, injusto, y que muchas tripulaciones, sobre todo en países del sudeste asiático, en esto los buenos de los españoles, que yo sepa, no incurren, son tripulaciones esclavas o semiesclavas. Sí, esa era un poco la noticia que se leía, y bueno, la verdad que es una realidad tremenda de procesar, digamos, es como, y de la que prácticamente no se habla. Es muy bueno escucharlo de alguien que conoce, digamos, porque bueno, no sé, un poco lo que decíamos, como vivimos un poco de espaldas al mar y no sabemos nada de todo esto. Pero bueno, quería conversar sobre Vuelta Encontrada, volver un poco sobre el libro, felicitarte. Yo creo que es un libro que va a encontrar sus lectores porque es un libro que está bien escrito, bien editado, es entretenido, es profundo, es poético. Hoy en día es un buen libro, y hoy en día los buenos libros tampoco es que abunden. Si te parece, dejamos un poquito esto por ahora, y quería, aunque sea, tomarnos un último tiempito para hablar sobre un escritor que vos admirás, que es Haroldo Conti, sobre el cual has escrito un libro que también está muy bien, que he vuelto a leer con entusiasmo y con bueno, pensando en preguntas y en comentarlo con vos, que es Alrededor de Haroldo Conti. Si te parece, después de una pausita y música, volvemos con eso. ¿Cómo no? Tiraron al mar. No quiero imaginar lo que a mí me va a pasar. La vida es aburrida con él y sin Gaspar. Prefiero ya no respirar y hundirme en la profundidad hasta encontrar a Gaspar. Me hundo en la profundidad, me voy con Gaspar al mar. Me voy con Gaspar al mar. Estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros, hablando con Juan Bautista de Usaide. Conversamos recién sobre su último trabajo, Vuelta Encontrada, un libro muy lindo, muy recomendable, del que pudimos hablar en extenso, pero ya que íbamos a conversar con Juan, no queríamos perder la oportunidad de hablar
sobre un trabajo que él publicó en 2013, creo que es, sí, 2013, en la colección Cuadernos de la editorial Sudestada. Es un libro de ensayo que se titula Alrededor de Haroldo Conti. Es un autor que nos interesa mucho y bueno, nos interesa sobre todo conversar con Juan porque es un libro, bueno, todo escritor es también un lector, pero no todo escritor es un lector tan atento. Tal como él decía de su último libro, este también es una especie de collage donde él trabaja con entrevistas, con testimonios de la prensa, con partes de otros libros y con toda la obra de Haroldo de manera muy detallada. Es muy interesante, sobre todo, bueno, la figura biográfica también, pero a la vez que él en un primer capítulo, digamos, da cuenta de la vida de Haroldo y luego se detienen en una cosa que a mí me interesa mucho, que es el contexto histórico de la escritura en los contemporáneos. Bueno, han pasado un tiempo, Juan, ya de la publicación de este libro. No sé cómo lo recordás, porque una década más tarde, yo calculo que seguirás siendo admirador de la obra de Conti, pero ¿qué memoria tenés de ese trabajo que has hecho? Bueno, tengo no una mala memoria, sino un mal presente. Es un libro que no voy a olvidar nunca de qué año es del año 2013. Yo por entonces no vivía en Tigre, sino en La Plata, y es el año de la inundación. Yo siempre digo, parafraseando un poco a Viñas, que la literatura argentina no comienza con una violación, la violación del matadero, sino con una inundación. El gran problema de la literatura argentina es el agua que se sale de madre. Bueno, ese año el agua se salió de madre y mi compañera y yo casi morimos. Digo, como muchos murieron, fue el año en que escribí el libro por encargo de la editorial Sudestada, que me lo pagó, por cierto, muy bien, y que en un momento, cuando yo me retrasé por las circunstancias de haber padecido la inundación, etcétera, etcétera, lejos de reclamarme que tenía que apurarme y terminarlo, me dijeron, bueno, si necesitaste más tiempo es porque tuviste que trabajar más y me pagaron más. Esto quería decirlo. Luego en esa década sucedió que yo seguí trabajando alrededor de Haroldo Conti, más allá de esta idea de no querer escribir algo que sea del todo una biografía, sino más vale como un híbrido con el ensayo. Me parece que es la gran enseñanza en torno al género que deja Borges con su Evaristo Carriego, ¿no? En el que solamente un capítulo se dedica a las fechas, a lo cronológico, a los datos que uno más usualmente asocia a una biografía, y el resto son capítulos de discusión. Más allá de eso, que me parecía que era un abordaje interesante, no es que no me interesan las biografías más convencionales, pero no me interesa ni escribirlas. En estos 10 años seguí trabajando y sobre todo estuve 4 años dando talleres en la Casa Museo Haroldo Conti, que está a unos 500 metros de mi casa, en la misma isla donde vivo ahora. Con lo cual releí la obra, repensé la obra, la pensé en otras constelaciones de autores, y hay mucho del libro que digo, bueno, no estaba mal esto, hay cosas que me parece que han quedado insuficientes y debiera trabajarlas más, y hay algunas cosas que francamente no volvería a escribirlas así. Es un tema, ya que surge, me parece, a ver qué opinás, muy interesante cómo un escritor va cambiando, va evolucionando, no quiero decir evolucionando, pero digamos, va modificando sus lecturas, sus ideas, y cómo eso después se refleja en la obra. Porque pareciera difícil decir, bueno, retomo un libro porque ahora lo quiero reescribir, o esto lo pensé de otra manera, o esto lo relacioné con otro tema, o leí otra cosa que antes no lo tenía en el radar. No sé, no es una contradicción, digamos, es como un cambio. Es muy, muy lindo pensar en eso, ¿no? Es que 10 años son muchas lecturas, en mi caso son muchas escrituras propias, son muchas reflexiones en torno a qué es escribir, a las escrituras de los demás, y realmente, para ser justo, debiera, no sé si reescribirlo, pero me parece demasiado drástico y confieso que me da un poco de
de fiaca, ¿no? Porque fue un trabajo muy, muy, muy intenso. Pero sí hay una serie de cosas que bueno, me encantaría poder complementarlas, complejizarlas. Con esto no quiero decir que el libro no valga o que estuviera completamente equivocado en su momento, sino que es una fotografía de una lectura que yo hacía hace una década y que no es la misma que hago hoy. ¿Cuál es? Es muy, muy interesante eso. ¿Cuál es, brevemente, si se puede, ese cambio que vos percibís en tu forma de entender la obra de Conti? Me parece que ya había soslayado un poco las historicidades propias de cada época, ¿no? Al momento de escribirlo y de pensar la constelación de lecturas con las cuales se compara, que creo que era bastante generosa, pero le faltaba esto, no comprender que, algo que me parece bastante básico, es que la época en la que Conti escribió y publicó resulta radicalmente intraductible para nuestra época. En el fondo yo creo que toda época es intraductible, al menos en términos absolutos. O sea, la traducción es una gran paradoja, toda traducción, sí, porque es imposible, pero a la vez es indispensable, ¿no? Esa es la gran paradoja de la traducción. En el caso de la traducción entre épocas, hay épocas que me parecen más fácilmente vinculables, sus valores, sus estéticas, sus cotidianeidades, que otras. No me parece tan distinto, por ejemplo, lo que era la Argentina del menemismo, más allá de que haya muchas diferencias, con lo que es la Argentina de hoy. Sí, en cambio, me parece que la Argentina en la que Conti produjo y llegó a ser, si no demasiado popular, al menos conocido y respetado y con un éxito y premiado, claro. Y premiado, o sea, todas sus novelas fueron premiadas, por ejemplo, ¿no? Un gran dato, y obtuvo el que en ese momento era el premio internacional más importante en castellano, ¿no? De Biblioteca Barral. Pero me parece que a mí se me escapó esa intraductibilidad entre épocas y eso debiera haberlo trabajado más, que a su vez me parece una de las grandes riquezas de Conti, lo que hay de inasimilable para nuestra época y que entonces nos queda como para el futuro, ¿no? Que hoy no nos resulta muy difícil de iluminar y quizás otra generación lectora que retome otras agendas, otras preocupaciones, otras preguntas, vaya a buscar en Conti. Este tipo de cosas pasan mucho, ¿no? Me parece que las épocas literarias se definen bastante más por las omisiones y por los silenciamientos que por lo que es omnipresente, ¿no? Pensemos que hubo una época que en el sistema literario argentino no existían ni Marechal ni Macedonio Fernández. Sí, o ni Sara Gallardo, que vos la nombraste hoy, por ejemplo, tantos autores. O Sara Gallardo, por ejemplo, ¿no? O sea, Sara Gallardo fue durante mucho tiempo una ausente y hoy hay prácticamente una moda Sara Gallardo. Sí. Es muy interesante lo que decís. A mí me llamó la atención, creo que es en el segundo capítulo de Alrededor de Haroldo Conti, donde de repente empezás a hablar, estás hablando de los compañeros, escritores, militantes de Haroldo, y hablas también de Borges, y este contexto que vos decís intraducible, y explicás bastante de la postura ideológica de Borges, que es un tema que es interesante, porque pareciera que no tenía postura Borges, y ese contexto vos lo recreás mucho. A mí me pareció muy, muy interesante entender también, y ahora más interesante todavía, repensar eso de otra manera. Me gustaría que hablemos un poquito de Conti, de su obra, no sé, qué te gusta, porque hay todavía mucha gente que no ha leído. Bueno, lo primero que querría mencionar qué me pasó a mí con Haroldo Conti, que me hace ser un agradecido infinitamente a su obra y en particular a Sudeste. Yo era un muy joven estudiante de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano, vivía en Buenos Aires, con muy pocos recursos porque mi familia se había fundido durante la dictadura, así que los únicos libros que podía comprar eran las más ofertas que hubiera.
Y en la vereda de la librería Hernández, la original Hernández de Corrientes, caminando hacia el oeste por mano izquierda, encontré que habían sacado una mesa con libros, con cosas que yo ni sabía que era. Revolviendo me encontré con un libro de tapa dura y sobrecubierta, titulado Sudeste, de un fulano a quien yo no conocía, a pesar de ser muy lector y de haber cursado durante mi secundario una excelente literatura, y donde lo abrí y me puse a leer un poco, fue como si el Río de la Plata me saltara a la cara. Esto para mí fue una gran liberación y fue también juntar pedazos míos, porque yo era alguien que, al menos hasta ese momento, que no había empezado a hacer navegación de ultramar, navegaba en castellano, por así decir, navegaba en argentino, pero todo lo que leía que tuviera era en inglés. Acá me encontré con alguien que navegaba el Río de la Plata y navegaba por el castellano rioplatense, las dos cosas a la vez. Entonces eso es un impacto tremendo. Yo no había leído nada así, porque no hay nada así. Más allá de que hay muchas representaciones literarias olvidadas o soslayadas de nuestros espacios acuáticos y de nuestros navegantes, no hay nada como Sudeste, ¿no? Así que eso es un primer hito. Sudeste que se puede poner... Sí. No, te escucho. Sudeste que se puede poner al lado de libros de Conrad o de Malcolm Lowry o de Stevenson sin desmerecer nada, solo que es un navegante que anda por esta inmensa pampa de agua que es el Río de la Plata, y es el boga con sus características personales, su lenguaje, sus mitos, pero bueno, es muy, muy, muy particular esto. Y lo otro que yo querría destacar de Haroldo Conti, más allá de esta impresión fundamental sobre mí, diría, es que hay una serie de formas de construir, de tonos, de relación, que no están demasiado presentes en la literatura argentina de la época. Básicamente la construcción a partir de matices y el trabajo con los climas, con este cruce entre lo natural, lo mítico y lo histórico, me parece que cosas que él aprendió sobre todo de Cesare Pavese, de quien era un lector muy, muy, muy agudo. Hay una serie de equívocos en torno a Haroldo Conti. Uno de los equívocos es el equívoco alrededor del escritor. Se supone que si un tipo trabaja un poco con las manos en un oficio, es una especie de bestia que no reflexiona y al cual los textos le salen casi de casualidad. Y esto es por supuesto un disparate, o sea, carece de toda lógica, ¿no? Esto viene un poco, otra de las figuras tutelares de Conti, que fue Hemingway, con quien después discute en una nota muy famosa que sale en la revista Crisis, porque Hemingway también era alguien que reflexionaba muchísimo sobre la escritura, que había leído muchísimo, y que, como bien acota Ricardo Piglia, algunos de los cuentos más interesantes de sus inicios precisamente reflexionan acerca de las imposibilidades del lenguaje ante la experiencia, y hay ahí una especie de iluminación negativa. Ese es uno de los grandes equívocos. Como el tipo era aviador, navegaba, fue camionero, seguramente no es alguien que leyera mucho ni que reflexionara sobre lo que leía y escribía. Sin embargo, sin llegar a ser un Borges, ni mucho menos, hay toda una estética de la reescritura en Conti. Buena parte de los textos más conocidos de Conti son reescrituras muy libres de textos que él admiraba. Entonces acá habría que prender una luz muy fuerte a ver cómo es que lo leemos a Conti. Y el otro gran equívoco que lo excede a él es la etiqueta de escritor desaparecido. Claro. Esto es terrible. En Conti, por varias razones más que con el resto de los desaparecidos. Por supuesto, nadie militó ni escribió queriendo ser un escritor desaparecido. Esto es algo brutal, criminalmente impuesto, ser un desaparecido. Sin embargo, y a posteriori, se tiende a leer y a veces a cancelar como algo que ya no importa, ahí está la intraductibilidad de las épocas, a los escritores desaparecidos como si fueran lo mismo, Roberto Jorge Santoro, que Miguel Ángel Bustos, que Paco Urondo, que Walsh o que Conti. Ahí hay todo un problema, ¿no? Se pierde
la especificidad estética, la riqueza estética que nace de la diversidad, la divergencia política, más allá de que todos pertenecen a una época, y en un sentido amplio se podría decir que fueron insurgentes, que de hecho fueron militantes insurgentes, pero las diferencias son bastante más grandes. Y en el caso de Conti, además, la etiqueta le resta lectores. ¿Por qué razón? Si alguien va por un impulso militante a leer a Walsh, va a haber textos de Walsh que en primera instancia satisfagan esa búsqueda. Digo, sea Operación Masacre, sea Quien mató a Rosendo, sea la carta a la Junta. Claro, pero hay con otra, el mismo impulso a Conti, seguramente se va a desorientar y va a decir, ¿de qué escribe este tipo? ¿De un tío loco que corre por el campo? ¿Qué tiene de político esto? ¿No? Y viceversa, para aquellos lectores que piensan que todo lo que tiene que ver con la política, con los años 60 o 70 es caca, y como decían los del grupo Shanghái, con la sangre lo único que se puede hacer son morcillas, ni se van a acercar a Haroldo Conti y se van a perder un escritor de una riqueza muy muy grande, y donde, como decía, lo político, lo histórico, lo mítico, el trabajo con el lenguaje están absolutamente entrelazados. Digo, ahí está esa riqueza a encontrar en Conti. Sí, la verdad que es tal cual lo que decís, como los estereotipos nos juegan en contra a la hora de acercarnos a la obra de algunos autores, ¿no? Y bueno, Juan, quería conversar con vos, aunque sea estos minutitos, sobre la obra de Haroldo y bueno, saber qué hacerlo con alguien que conoce tanto sobre ella es como ilumina nuevos aspectos y posibilita nuevos acercamientos. Te agradezco por el tiempo, por la entrevista, te vuelvo a felicitar por tus libros y seguimos en contacto, ya volveremos a encontrarnos. Bueno, soy yo el agradecido, por supuesto, con vos, con toda la gente de la radio y quienes hayan escuchado. Ya nos veremos por allá cerca del mar. Les mando un abrazo grande. Un abrazo, Juan, y gracias otra vez. Luego de vagar por los caminos, de meterme al mar y al río, ¿qué me queda por hacer? Llevo tantas noches guitarreando, tantos vinos he bebido, no me pude contener. Se ha fundido en un instante, no lo pude sostener. Mi paciencia es un desastre, lo he hecho todo a perder. Iré a caminar con las estrellas, con la luna y los planetas, pa' que me digan qué hacer cuando te vuelva a ver. Igualmente ya metí la pata, la marea está muy alta, me tendré que devolver. Y en la vida del errante siempre me toca perderme. Y aparecen tus diamantes que me hacen enloquecer. A los amantes, a las noches y a los bares, solo por volverte a ver. Y después me arranco la cabeza con espuma de cerveza, ya no quiero padecer. En la vida del errante
siempre me toca perderme. Y aparecen tus diamantes que me hacen enloquecer. Y en la vida del errante siempre me toca perderme así. Y aparecen tus diamantes. Que me hacen enloquecer. Pablo Solo Díaz nos trae su columna Retazos de Campo Abierto. Un lector del camino. Buenas tardes, Pablo, buenas tardes, oyentes. Una tardecita soleada, pero fresca por el viento acá en la estación Buer, Partido de las Flores. Y vamos a hablar hoy, si les gusta, también de libros, pero para arrancar de las etiquetas. Las etiquetas creo que son buenas para alertar en los envases de los alimentos multiprocesados cuando tienen exceso de grasas, exceso de azúcares, pero no sé si son tan buenas para definir la literatura, para definir los libros. Porque las etiquetas, me parece, o me pasa, o me sucede a mí, o me sucedió a mí, alguna vuelta una psicóloga me dijo, lo que te mata son los prejuicios, y yo creía que yo no tenía prejuicios. Dije, no, yo no tengo prejuicios. Sí, vos tenés prejuicios, analizalo. Y lo analicé y entré a descubrir ahí un camino rodeado de prejuicios y preconceptos. Y en la literatura pasa eso, en los libros pasa eso. Si uno etiqueta de policial, de bestseller, de surrealista, de literatura de yo o de gauchesca determinada literatura, uno ya tiene una mirada previa según el marco teórico que cada uno maneje. Bueno, digo esto porque vamos a hablar ahora de una literatura que a principios del siglo XX, en las primeras décadas, primera mitad del siglo XX, cruzó un montón de géneros y lenguajes. Hoy parece que fuera cosa nueva el cruzar géneros y cruzar lenguajes, el que aparezca el policial o mezclado con, y gozamos de ese collage. Esta es una literatura de folletines que le costó acceder al libro, y es la literatura del campo rioplatense. Digo del campo rioplatense porque el Uruguay y la Argentina, y la provincia de Buenos Aires, comparten un cierto territorio y un cierto bagaje cultural. Vamos a nombrar a dos decimistas. La décima fue una herramienta traída por los conquistadores para evangelizar, por los jesuitas supuestamente, y que servía para el recuerdo oral. Es una estrofa de 10 versos, como lo señala su nombre, octosílabos, que riman siempre de la misma manera. Y al ser simétrica esa décima, tiene una música muy especial para el oído y es muy fácil de recordar. Vamos a nombrar a dos decimistas que llegaron les costó mucho llegar al libro, que la mayoría se manejaron con ediciones de autor o con folletos, y es del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, de San José Wenceslao Varela, el autor de 10 años sobre el recado, una novela en décimas que recomiendo con muchas ganas, y ahora de Luis Domingo Vero, nacido en San Manuel, partido de Lobería, en el año 1925. La literatura de la milonga generalmente le cantó a las estancias. La literatura de Domingo Vero canta a la chacra.
al arrendatario. El arrendatario es una especie de reforma agraria, de alguna manera, que se hizo a principios de siglo, a principios del siglo XX, cuando hacía falta sembrar, pero no querían darle la propiedad de la tierra a los chacareros inmigrantes que venían. Entonces, ¿qué pasaba? Se le daba un sector de la chacra a arrendatarios que tenían que tenerlo X cantidad de años y después devolverlo sembrado de pastura. Campo bruto que no se había arado nunca, y el gaucho no araba. El gaucho venía con su herencia nómade. Bueno, Luis Domingo Vero le canta a esa chacra. La chacra, los arrendatarios se congeló, los alquileres, y estuvieron los arrendatarios en sus sitios hasta que el presidente de facto, Onganía, canceló ese congelamiento de los arrendatarios y tuvieron que entregar la tierra. Domingo Vero tiene 2 libritos, 2 folletines tengo en la mano de él. Era un hombre con mucho humor también. Recorría las jineteadas vendiendo sus libritos, vendiendo sus cassettes. No era un gran intérprete, pero sí cantaba y se acompañaba con su guitarra sus décimas. Y editó un folletín en el año 72 que se llama La Milonga Macabra, y es una visita a un cementerio. Es larga, es muy linda, y va encontrándose con distintos muertos. Tiene una décima final, que es la única que les voy a leer, donde maneja el humor, como les digo. Dice así: cuando al fin me despedí, porque él ha hecho toda la recorrida por el cementerio y se ha encontrado con distintos muertos, que hace todo un resumen de la sociedad de esos tiempos. Dice entonces la décima final: cuando al fin me despedí de aquellos humanos restos, yo les dije, un día de estos me han de tener por aquí. Y no se olviden de mí, que mi promesa es formal, y con marcha funeral hará mi entrada triunfante, con los pies para adelante y mi cuerpo horizontal. Esa décima es la final de La Milonga Macabra. Y ahora, para que vean también que es libre de etiquetas, la décima puede ser también hasta un recetario de cocina, les voy a pasar la receta del guiso carrero. Esto está en el libro de Mi Galpón, de Luis Domingo Vero, que los familiares de él, cuando ella había muerto, editaron en el año 1999 en La Plata, una autoedición que hicieron sus descendientes. Y esto que se llama receta del guiso carrero, y que nos explica en décimas cómo hacer un guiso carrero. La huella es una exigencia que a veces mata el esmero, pero el guiso de carrero no se ha de hacer con urgencia. Si usted no tiene paciencia, más vale que ni se ponga. Es preciso que disponga de su tiempo necesario, aunque debe ser contrario de andar con mucha milonga. Échele grasa a la olla y póngala sobre el fuego, medio lento desde luego, y haga dorar la cebolla. Pique la carne a la criolla, medio grande, píquela, y ahí nomás échesela que se fraiga de pasión, y agréguele pimentón de la mejor calidad. Muévalo, y el fuego aquí puede ser más vivaracho, y si quiere un guiso macho le puede agregar ají. Con laurel yo lo comí, con orégano también, mas ni con un almacén le dará mejoramiento, porque el mejor condimento es saber hacerlo bien. Puede agregarle algún diente de ajo y pimienta si quiere, y pa' que no se apuchere, échele el agua caliente. No le eche mucho ingrediente que lo puede malograr. De la sal no ha de abusar. Más vale después le agrega, cuidado que si se le pega, ya no lo podrá salvar. Después de echarle la papa, nunca lo cubra del todo, y así debe hacer de modo que quede a un costado la tapa. Si este detalle se escapa, podrá ser que se le ahumara con ninguna cosa rara quiera mejorarlo al ñudo, sáquelo medio caldudo para comer con cuchara. Que lo haga hervir despacito es condición que le pongo,
pa' que se haga suavizongo, arrímele de a un cardito. De una chata al trotecito es el ruido que has de hacer. No lo vaya a revolver después de echarle el fideo, porque en cualquier toqueteo lo puede echar a perder. Le saldrá de rechupete con fideo, caracol, con cinta o con mostachol, el que llaman espaguete. Si se le acabó el paquete y no tiene más que fino, espere a más que imagino pa' aumentar los oportunos, si por ahí se arrima alguno que viene por el camino. Si está, pélelo enseguida, medio a un costado lo pone y deje que se sazone después de una removida. Tendrá una buena comida apetitosa y barata, sírvalo en forma inmediata después de darle reposo y pa' que sea más sabroso, cómalo bajo la chata. Esta es de Luis Domingo Vero, la receta del guiso carrero. Esto está en un libro que está bien editado, con dibujos en tapa y contratapa de Rodolfo Ramos y con un prólogo de sus parientes, de los sobrinos, y de Agustín López, que es un decimista muy conocido en el ambiente también, y un hombre gaucho y seguidor de todas estas cosas. Luis Domingo Vero. Para hablar de la chacra argentina es fundamental la obra de Luis Domingo Vero. Gente que le costó llegar al libro y que sigue todavía en una literatura un poco marginal, en parte y culpa de las etiquetas. Ya ven que si es capaz de afrontar esto tan claro como decir, como contar en verso una receta, más allá de que quién sabe si hoy es una comida barata, apetitosa seguro que sí, pero bueno, los guisos, los estofados y los pucheros han dado de comer a la llanura argentina. Bueno, con esto les digo gracias, vuelvo Pablo, y esta es la parte de Luis Domingo Vero. Vuelvo en minutos después de tu comentario con otro decimista criollo, Wenceslao Varela. La Flor Azul. Conversaciones sobre libros. Llévame hasta el pastizal de tus hilos verdes, llévame a caballo hasta el manantial que hay detrás de la casita, atrás del horizonte. Árboles dan sombra mucho más allá. Y brindemos en dedales vino tinto, juntemos leñita de algún quebrachal y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad. Bordaremos un colchón de hojas secas bajo algún techito donde reposar. Soñar espirales azules celestes, bordarás el cielo donde irá a volar. Soñar espirales azules celestes, bordarás el cielo donde irá a volar. Por los siglos de los hilos la belleza, llena de colores todo lo que hay. Se decora el pensamiento y la tristeza, se enreda, traviesa y se pone a cantar.
se decora el pensamiento y la tristeza se enreda, atraviesa y se pone a cantar. Y en la mañanita de flores la aguja yo daré puntadas de paltas y pan, y unos matecitos y frutita cortada y huevos revueltos con pimienta y sal. Unos matecitos y frutita cortada y huevos revueltos con pimienta y sal. Y brindemos en dedales vino tinto, juntemos leñita de algún quebrachal y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad. Este domingo las PASO 2023 se viven como siempre por GESATEL. Transmisión especial de Canal 2 y FM del Mar con todo nuestro equipo periodístico, de producción y técnica para acercarles la mejor información y los resultados electorales. Móviles, centro de cómputos propio y la información regional voto a voto. PASO 2023. Este domingo con flashes en vivo desde las 18 y un programa especial desde las 19 por FM del Mar y Canal 2. ¿Sabes que todo lo que necesitas lo puedes encontrar en sanpietroweb.com? O en alguna de nuestras 24 sucursales que tenemos para estar cada vez más cerca tuyo y para hacer realidad los sueños de tu familia. San Pietro, nos une la familia. La Fiaca, todo para tu habitación. Colchones, somiers y ropa de blanco. La Fiaca te ofrece los mejores precios y buena atención. También entregamos tu pedido sin cargo en Pinamar, Gesell y Madariaga. La Fiaca está en ruta 11 kilómetro 397-200 entre las rotondas de Ostende y Valeria del Mar. 02254 491877. lafiacablanc.com.ar. Distribuidora del Mar, mayorista y minorista en artículos de limpieza, bazar, jardín y piscinas. Atención a hoteles y restaurantes, ahora también productos de nuestra propia marca. Distribuidora del Mar, todo en un solo lugar. En Villa Gesell, Boulevard 1372, 46 0248 46 7866. Chiquitín, desde 1988 en Villa Gesell. Pescados y mariscos, parrilla leña, pastas caseras, comidas para llevar. Chiquitín, para disfrutar una buena mesa en familia y con amigos. Chiquitín, Avenida 13 y Paso 138, 470619 y 479990. Sermat, showroom de materiales para la construcción en la Rotonda de Valeria del Mar. Sermat, asesoramiento profesional, descarga en obra, amplia variedad de productos y los mejores precios. ¿Tenés un proyecto? Construílo con Sermat. Comunicate al 02254 402290 o visitanos en sermat.com.ar. Sermat, showroom de materiales para la construcción en Ruta 11 y la Rotonda de Valeria del Mar. La Flor Azul. Conversaciones sobre libros. ¿Hasta cuándo he de morir
¿Hasta cuándo he de morir viendo la luna plateada? Luna blanca que se va, luna, luna colorada que me brota en las entrañas. Luna, te daría mis ojos te los daría. Luna, te daría mis ojos, pero no te los voy a dar, porque si te doy mis ojos me quedo sin verte, luna, y no podría ni llorar de tu hermosura. Luna nueva crecerá, luna llena de menguar, muero y nazco en cada luna, y mi sangre se hace mar, y yo me pongo a cantarle a tu hermosura. Esa es mi comadre. Pablo Solo Díaz nos trae su columna
Retazos de campo abierto. Un lector del camino. Siguiendo con los libros ligados a literatura popular, como también es una etiqueta la literatura popular. ¿Qué es literatura popular? Uno quisiera preguntarse. La que hoy es vendida y mañana desaparece, la que hoy no aparece y mañana es muy vendida, la literatura de culto, la literatura que llega a distintos ámbitos sociales. Vamos a hablar hoy, dejando de etiquetar yo, porque tanto quejarme de las etiquetas y estoy etiquetando yo, Pablo, vamos a hablar de Wenceslao Varela, que es un poeta, no un poeta, hay muchos que lo han definido no como un poeta gaucho, sino como un gaucho poeta. Wenceslao fue tropero, como se dice en el litoral y en la República Oriental del Uruguay, o recero, como se dice acá. El arriero del norte del país, aquel que Atahualpa decía que era el dueño de las penas, pero no de las vacas. Y bueno, de tropero trabajó 10 años, por lo menos, de su vida, según cuenta, y escribió unas memorias en décimas que tituló 10 años sobre el recado. El recado es la montura, ¿no? No es el ir a llevarle algo a alguien, sino la montura del gaucho, que está hecha de un montón de cueros, de cosas distintas, pero sobre todo llevaba ponchos y matras grandes. Por eso se llamó matrero al gaucho alzado, al gaucho que había desertado. Se le llamó gaucho matrero porque dormía en las matras, y las matras no son otra cosa que ponchos o tejidos gruesos que sirven tanto para usar para el caballo como para armar ese recado como cama, ¿no? Esa montura como cama. 10 años entonces vive Wenceslao haciendo esto, y habla mucho de su caballo moro, habla de las carreras, habla del juego, habla mucho de las adicciones, y en las últimas décimas hace una autocrítica bastante fuerte también de lo que fueron esos tiempos de su vida. Hay femicidios, hay en el relato como cosas que sucedían en esos tiempos, hay mucha violencia, relatos de violencia con respecto al contrabando, al maltrato que recibían los peones, al maltrato de los desalojos también. Bueno, es un libro muy complejo, 10 años sobre el recado. Les cuento que está en PDF si lo buscan por internet, porque cuesta encontrar el libro editado en papel. Siempre fueron ediciones medios de la orilla, las de Wenceslao Varela. Un gran poeta. Y en 10 años sobre el recado, en la zona de Entre Ríos, nombra, yo calculo que esto es la década del 30 y 40, aproximadamente entre el 30 y el 40 del siglo XX, 2 personajes por lo menos femeninos muy cruciales. Uno de ellos es María Chiripá. Fíjense en esto, está escrito hace muchísimos años, y cómo hay un empoderamiento de la mujer. Y en general la gauchesca no nombra a muchas mujeres como protagonistas. Esta es por lo menos protagonista de una parte de las décimas, y dice de esta manera: la conocí en Gualeguay, pero andaba la fulana siempre en la costa entrerriana cerquita del orillán Guay. Era criolla del que Guay más joven pasó para allá, y hundida en la soledad de su alma, si alma tenía, la gente la conocía por María Chiripá. El apodo lo llevaba como un abrojo prendido a un chiripá muy raído que continuamente usaba. De nunca se lo sacaba ni por equivocación, y usaba en toda ocasión en sus chatos pies cayó tamangos de cuero crudo y espuelas de fundición. Andaba en un burro enano, de esos burros dormilones que llevan las provisiones de los arrieros del llano. Manierazo el porcelano sin ajuela, empacador. A lo vaca pateador hacía cantar el estribo, tan matau que andaba vivo de burro y aguantador. Acá les hago una salvedad, y después sigo leyendo el verso, porque tiene gracia, me parece. Dice: a lo vaca pateador. La vaca patea para adelante, al revés que el caballo, que patea hacia atrás. Al patear para adelante, dice que hace cantar el estribo, porque cuando vos vas a pisar el estribo,
al patear para adelante te puede agarrar el pie con la patada. Tenía una oreja cortada que jamás le retoñó. Cuentan que se la mascó la dueña en una empacada. A su pollino montada la María Chiripá cruzaba la inmensidad de la llanura entrerriana. Como una sombra pampeana más zorra que la guará, callada, como aburrida, en un andar sin razón, como quien sin corazón entra a amadrinar la vida. En las yerras comedidas se entreveraba el gauchaje, marimacho entre el machaje como el más diestro pialaba, y pa'l fogón arrimaba los sobrantes del toraje. Cuando una taba pisaba, los tauras se estremecían, y si doble le ponían con la zurda les tiraba. Vuelta a vuelta la clavaba con extraña habilidad, se mentaba por allá como bruja pa' clavar. Era un peligro jugar con María Chiripá. Clavar se llama a cuando la taba queda calza justo en suerte en el tiro, no va a rodar, queda directamente clavada en la tierra. Un loro muy mal hablado de siempre la acompañaba y a veces horas colgaba de los tientos del recao. Sobre un mostrador posado al más empacao encanta, por todo su voz levanta en un lenguaje inmoral. Fue aprendiz de un mayoral y estudió en una bailanta. Si a María Chiripá la caña la dominaba, el viejo loro le hablaba con mucha amabilidad. Tranqueando de acá para allá le repetía el rosario, y aclarar es necesario qué cosas lindas decía. A su dueña le sabía todito el vocabulario. Wenceslao tiene un toque surrealista acá, ¿no? Porque dice que si María Chiripá se emborrachaba, el loro le daba consejos como si fuera el terapeuta. Mirá, si a María Chiripá la caña la dominaba, la caña es el aguardiente, ¿no? El viejo loro le hablaba con mucha amabilidad. Tranqueando de acá para allá le repetía el rosario, y aclarar es necesario qué cosas lindas decía. A la dueña le sabía todito el vocabulario. Cuando Yasuré rasgueaba, y Yasuré es otro compañero de huella de Wenceslao, algún malambo aplastado, ella en pedo y él mamau la china lo zapateaba. Adrede se lo alargaba, yo ocasiones lo reté, porque siempre respeté a toda persona de años. Qué indio bueno para hacer daño, mi parcero y Yasuré. Y cuando ya a la cancera le cortaba el zapateo, me parece que la veo era un jac. La gallera, de cansancio y borrachera acá iba bañada en sudor, y era tan grande el jedor a catinga y caña brava que el gauchaje abandonaba por un rato el mostrador. Cantora de media caña, a veces improvisaba y casi siempre mezclaba con versos alguna hazaña. Ponzoñosa como araña, como un pucho se encendía, y si alguno pretendía agarrarla pa' la farra, se terciaba la guitarra, montaba el burro y salía. María Chiripá, estas décimas cortadas por mí por ganas de desentrañar un lenguaje que ya parece pertenecer a un dialecto, ¿no? Pero que sigue hablando de las mismas cosas que habla la literatura del mundo, del desamor, de la pérdida, del extrañar la querencia, del encontrar un reparo en un mostrador para ahogar las penas, o de ser artista también, porque María Chiripá, dice en la última décima, era cantora de media caña que a veces improvisaba, era payadora María Chiripá. Hemos recordado en estos programas de hoy, Pablo, espero que les gusten, libros de la orilla, libros del barro, libros que están más cerca del folleto, de las autoediciones, de las ventas en los puestos de la jineteada o en las librerías de saldo, pero que hacen no solamente a la historia, sino también al capital simbólico de nuestro país, de nuestra tierra y de nuestra llanura. Un abrazo muy grande, hasta los próximos viernes que nos toquen, y gracias por prestarnos este rato de atención. Esto fue La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Hablamos con Juan Bautista de Usaide, escritor que vive
en el Delta del Tigre, sobre Vuelta Encontrada, su último trabajo, y también sobre Alrededor de Haroldo Conti, su libro de ensayos sobre el autor bonaerense de Chacabuco. Luego escuchamos a Pablo Solo Díaz comentarnos sobre dos poetas, Luis Domingo Vero y Wenceslao Varela, y también una poesía de Mary Oliver recitada por María Domínguez. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Viajaremos en Cuencoma, la marea creciendo nos arrastra hacia algún lugar de sonido y silencio. Árbol resbala su verdín, caen mis pelos tiernos, algas frescas para el festín, nuestros ojos abiertos. Llevaremos cuaderno, vamos ya que no tengo nada, vamos ya que no tengo, vamos que aquí no queda nada. Llevaremos cuaderno y escribiremos con hollín, fuego bajo el caldero, sopa caliente a dormir y mañana veremos. Antes que cambie el viento, vamos que aquí no queda